que disponemos hoy exige vincular los campos del conocimiento para tener una visión humanista e integral. No podemos olvidar que la economía política y la comunicación en el mundo de producción y circulación acelerada de bienes como el de hoy enfrenta el desafío de tratar las bases de la economía política, del conocimiento y la construcción y socialización del saber científico. Para eso damos inicio a esta conferencia presentando al profesor Joan Pedro Carañana, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, magíster en Comunicación Social y doctor en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, autor del libro Respondiendo a la Globalización. Muchas gracias y bienvenido. Hola, buenas tardes o buenas noches ya. En primer lugar quería dar las gracias a la profesora Paola por su invitación, también a la profesora Adriana, que ya me han estado contando todo lo que hacéis por aquí, todas vuestras iniciativas, vuestra proactividad, vuestros proyectos. Acabo de ver el vídeo también, el documental, que me ha dejado muy impactado, profundamente interesado. Me gustaría ir sabiendo cada vez más. En la sede principal de Un Minuto también me han ido comentando cosas de esta sede, ¿no? De lo que hacéis aquí. Entonces intentemos hacerlo un poco participativo, aunque somos muchos, ¿vale? Así que os iré dando pie cuando corresponda para haceros preguntas, para que comentéis. Cuando queráis levantáis la mano y vamos haciéndolo así más interactivo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de perspectivas de la economía política de la comunicación en el siglo XXI. Aunque en el título dice y la comunicación. Bueno, va a ser de la comunicación. ¿Alguien se atreve a dar una definición de la economía política de la comunicación? ¿Qué es? ¿Qué estudia? ¿En qué consiste esta perspectiva? ¿Lo habéis escuchado alguna vez antes? De tantos que sois, alguna definición me tenéis que dar, si no, no hay conferencia. Hay que entrar en calor, entonces. Bueno, obviamente, ¿qué vínculos tratará de establecer? Dinero, poder y cómo se maneja todo el sistema de información. Por ahí va la cosa, efectivamente. Bien, Ernesto, pues sí, llevas toda la razón. En otras palabras, podría ser el análisis de cómo las relaciones de poder afectan a la producción comunicativa. Hay múltiples definiciones, esa es una sencillita y bien clara. Y efectivamente, como comenta el compañero Ernesto, el dinero en un mundo capitalista es el eje central del poder, ¿verdad? Pues vamos a ir viendo todo eso. Y además se ocupa tanto de los procesos de producción como de distribución y de consumo de comunicación, ¿vale? Especialmente de la producción. Analiza las estructuras de dominio y control social, especialmente. En contraste a las perspectivas de los estudios culturales. ¿Habéis escuchado los estudios culturales? ¿Qué podéis comentar o qué autores conocéis de estudios culturales? ¿Cómo? Laswell. Del flujo unidireccional de comunicación, ¿no? Laswell. Bueno, más decir, la búsqueda epidérmica. Ellos en realidad son funcionalistas y positivistas. Stuart Hall, por ejemplo, en Reino Unido, uno de los fundadores, y en Colombia, ¿quién es el
el máximo exponente de la comunicación trabaja en esa perspectiva latinoamericana de estudios culturales, fundamentalmente. Jesús Martín Barbero, efectivamente. Esa es otra perspectiva. La perspectiva de Jesús Martín Barbero es más la de analizar la recepción, ¿no? ¿Qué hacen los ciudadanos, las audiencias, los receptores con los mensajes comunicativos, ¿no? Cómo los resignifican, cómo resisten a los mensajes de los grandes oligopolios, etc. Esta perspectiva de economía política tiene una posición un poco más centrada en la producción, en el poder de los grandes monopolios. Lo ideal es combinar las dos perspectivas. Los estudios culturales acusan a la economía política de tratar a las audiencias como seres pasivos, ¿no? Que no resisten, que no resignifican, lo cual no es del todo correcto, solamente que se centran más en el poder, en la eficacia de los mensajes que provienen de las grandes televisiones, de los grandes medios de comunicación. Y la perspectiva de economía política critica los estudios culturales por un excesivo optimismo y por no centrarse en esas estructuras de control social que hay que transformar para verdaderamente democratizar los sistemas mediáticos. Comentábamos ahora mismo en radio respecto a la campaña electoral aquí en Colombia, que yo voy a ser prudente porque llevo poco tiempo aquí y lo que hago es escuchar, intentar informarme, aprender. Pero es obvio que hay una campaña del miedo, que el miedo siempre es una de las estrategias comunicativas más eficaces, con la estrategia de que viene el coco, ¿no? Con el invento del castrochavismo. No solo aplicada a algún candidato presidencial particular, sino que se aplica en general, también a nivel mundial, pero en Colombia, a las diferentes fuerzas que intentan promover la igualdad, el pluralismo y la diversidad que hace de Colombia un país tan bello, a los movimientos sociales. Enseguida se les acusa de comunistas, de terroristas, de castrochavistas. Entonces, bueno, eso racionalmente se puede cuestionar, no es demasiado difícil. Sin embargo, leí una encuesta, que todas las encuestas hay que tomarlas con cautela, porque se equivocan o porque muchas están hechas para manipular o porque los encuestados muchas veces mienten, pero mostraba que algo más del 50% de la población colombiana creía que había un riesgo real de que Colombia se convierta en la nueva Venezuela o en otra Venezuela. Por tanto, desde la perspectiva de estudios culturales dirían, no, la gente resiste y tal, pero es que cuando el espectro mediático está controlado por monopolios que difunden de manera monolítica un único mensaje y machacan con ello, se aplica la máxima de Joseph Goebbels. ¿Os acordáis quién era? Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. No es que se convierta en verdad, pero la gente lo va a creer. No todas, siempre hay resistencias, pero como vemos, sí tiene una incidencia importante en lo que piensan una parte importante de la sociedad. Lo mismo con las fake news y con el tema de Cambridge Analytics, ¿no? Con la campaña de Donald Trump. Enviar mensajes personalizados a personas especialmente influenciables y vulnerables para transmitirles miedo y decirles, o votas a Trump o te van a expropiar la casa, o van a venir, peor aún, van a venir los musulmanes a violar a vuestras mujeres. Mensajes de ese tipo crean ese miedo y funciona. Por eso la economía política lo que dice es, hay que actuar a nivel de las estructuras de poder. Hay que redistribuir el poder para que no exista un monopolio, sino que existan múltiples voces. Hay que implementar políticas públicas para democratizar el espectro mediático. Y eso se ha hecho a lo largo de la historia, en el periodo que va desde después de la Guerra Mundial hasta los años 80, en Europa,
había una mayor diversidad y número, no número, pero sí pluralidad de propietarios de medios de comunicación y con ello una mayor diversidad de voces. Eso con la expansión del capitalismo monopólico se fue reduciendo. Se produjo una concentración de la propiedad en muy pocas manos. No sé si en el caso de Colombia lo que sucede es que la televisión está controlada por ciudadanos, ¿es? O, digamos, bueno, buenas noches, mi nombre es Ernesto. Lo que yo he realizado aquí desde los años que llevo estudiando es que nosotros nos hablamos desde que la televisión en Colombia, como que siempre los mismos dos medios privados han manejado la información en el país, ¿no? Y ellos siempre nos han mentido desde la toma del Palacio de Justicia y nos meten un partido diferido de la selección Colombia para, pues, ¿entiendes? Como ocultar lo que está pasando en el país, man. Entonces, como que en Colombia siempre ha pasado lo mismo. Y pues les quería preguntar, y ya que se dio como intervención, me gustaría de pronto como consultarle qué pasaría si el candidato que quiere los medios de comunicación gana, qué pasaría con los jóvenes que debaten en sus chats o en su Facebook. ¿Será que ellos van a salir a protestar para exigir un mejor país, para saber que hubo un fraude electoral? ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo dentro de los medios de comunicación, cómo tendríamos que influenciar a los jóvenes para que salgamos a las calles ese día? Porque todos lo sabemos, man, ese día va a haber un fraude electoral. Ya todo el mundo lo sabemos, todo el mundo sabe lo que va a pasar en el país. Pero entonces, desde la comunicación, ¿cómo le vamos a decir a los jóvenes? Hey, mi hermano, vamos a hacer la revolución porque nos mamamos, man. Nos mamamos del país, nos mamamos de los mismos de siempre. ¿Cómo sería, o sea, llamar a la juventud a salir a las calles? No es desde su chat, porque eso cualquiera lo hace, man. ¿Cómo podemos salir a las calles desde la comunicación y que la gente lo coge y nos crean? Eso va a depender de vosotros. Además es así, es vuestro contexto. Yo voy a intentar dar algunas pistas, lo prometo. Sí. Lo que pasa es que en este país nosotros mismos podemos, los jóvenes, decidimos a salir a marchar. ¿Por qué? Porque en algún momento lo que vive lo que dijo fue el que marche es mal. Acabó. Por eso es que es muy complicado pasar de las redes a acomodar ya la cara y movilizar. Es muy complicado. O sea, sí, es como cambiar el chip. ¿Cómo podemos cambiar el chip para salir a protestar? Para que la gente del país está diseñada para que nosotros los protestantes los vean como delincuentes. Porque no salen en este país a protestar y lo primero que dicen es ahí van los terroristas. Pero en Chile la gente va a salir a protestar lo que está pasando en Chile con las protestas feministas, allá para, bueno, la gente feminista, ay, los revolucionarios, la gente de bien. Pero hagamos eso acá en el país. Todos somos una manada de delincuentes, ganimientos, y no tenemos educación. Y lo primero que hacen es mandar a la policía, mandarnos represión. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiarnos el chip desde nosotros mismos? O sea, nosotros, sí, o sea, todos sabemos que vamos a tener consecuencias más. Pero si no salimos, no vamos a saber qué tipo de consecuencias vamos a enfrentar. O sea, llamar a la gente para salir a combatir. Compañeros, igual están bien las intervenciones, pero pues yo les pido que igual dejemos continuar la conferencia para ver qué nos trae entonces. Pero es genial que participéis. Pues ya se está en calor, ¿eh? El humor, mira, Ernesto, un elemento súper importante en la comunicación tiene que ser el uso del humor, como vemos aquí. El uso del humor llega a cualquier tipo de persona. A veces nos ha pasado a la gente favorable al cambio social. Nos ha pasado a la gente favorable al cambio social que parecemos gruñones, que siempre estamos enfadados, que además a veces parecemos la madrastra mala, como diciéndole a la gente, tú es que si no votas a los míos es porque eres tonto. Eso hay que evitarlo. Hay que intentar un acercamiento más humano y sobre todo comprender las razones que tiene el otro para no ser como nosotros o para tener otras posiciones políticas o sociales.
Primero es importante, yo creo que hay que combinar el análisis crítico con las alternativas. Ese es el camino inicial a seguir. Es decir, como los médicos, tener un diagnóstico certero de cuáles son los problemas, de cuál es la enfermedad, para proporcionar una terapia que sea eficaz. A veces pasa, sobre todo en los estudios culturales, que solo tienen la alternativa, sin un diagnóstico certero. Entonces analizan muchas propuestas de comunicación comunitaria o de alternativas, y a veces puede ser que alguien tenga un cáncer de enfermedad y le estés recetando un jarabe para un resfriado. Por eso es importante tener el diagnóstico de cuáles son los problemas concretos y cómo esos problemas se entrelazan entre sí. Vamos a ver algunos de ellos. Y luego las alternativas. ¿Cómo se hace? No puede ser individualmente, no puede ser con el clickactivismo. Uno solo desde su casa entra a change.org y firma para salvar a las ballenas. Pues no está mal, pero no va a tener mayor eficacia. Hay que intentar combinar, desde mi punto de vista, la acción en las calles, en las plazas, con la acción institucional. Hay que estar en ayuntamientos, como ahora en España hay en los ayuntamientos principales, Madrid, Barcelona, Valencia, también en Cádiz, en Zaragoza. Están gobernando los partidos del cambio, con todos sus problemas. Yo, como mi trabajo es ser crítico, pues les critico más que otra cosa. Pero mira, por lo menos no son corruptos. Eso ya es dinero que va a educación. Eso ya es dinero que va a sanidad. Entonces, calles, instituciones, intentar dar el salto a estar en la televisión, con todos los problemas, porque vas a ir tú y vas a tener a 5 contertulios que son como perros sarnosos, que te van a hacer encerronas y van a ir a por ti a dejarte mal, no te van a dejar hablar, te van a acusar de comunista, de terrorista, de lo que sea. Y además combinarlo con la acción en medios digitales, ¿vale? Yo creo que en un contexto muy difícil como el actual, se requiere una estrategia integral que combine eso, calle o plazas, movilización, instituciones, televisión y medios digitales. Medios digitales, cada uno tiene sus ventajas y sus limitaciones. A veces nos olvidamos de la televisión. Es ahí, como cuando Podemos lo consiguió, un partido político reciente en España, que fue a la televisión y un sábado en prime time está llegando a mi abuelita, está llegando a mis padres, a gente que no está en Twitter. Hay que llegarle a esa gente con un mensaje atractivo, que combine racionalidad y emoción, ¿vale? A veces la izquierda tradicional ha sido muy racionalista y muy aburrida también. Entonces hay que meterle un poco más de pasión y de emoción y tocar los corazones. En esa línea, pero hay que hacerlo colectivamente, organizarse, depende de la gente, de si se organiza o no. Entonces esta es una pregunta muy difícil, la que me acabas de hacer. Espero que estas pistas puedan ser útiles de cierta manera. Cuando estés movilizado en la calle, pues en Facebook Live o en Twitter puedes ir compartiendo en directo, por ejemplo, pues tienes esa característica y esa ventaja. No te hace falta ya gastar dinero para poner un montón de pósters, de carteles por toda la ciudad. Puedes hacer convocatorias, como lo hizo Black Lives Matter en Estados Unidos, a favor de los derechos civiles de la población negra, cuando estaban matando indiscriminadamente a muchas personas afro, ¿no? Pues lo hicieron fundamentalmente a través de las redes sociales. Se va difundiendo la voz y existen posibilidades de que la gente acuda. Efectivamente, uno de los problemas, volvemos al miedo. Claro, es que hay miedo a salir porque hay consecuencias. La manera de protegerte es colectivamente, es la única manera. También con limitaciones, pero esas son las vías a mi entender. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces, vamos a ver. Veamos también, según uno de los economistas políticos más importantes, que es Vincent Mosco, un canadiense. Él se centra en 3 puntos de entrada para analizar
la economía política de los medios de comunicación, ¿no? Los contextos actuales de expansión del capitalismo a escala global y con fenómenos monopólicos, o como comentabas en la televisión colombiana, duopólico, que funciona en la práctica como un monopolio, ¿verdad? Esos procesos que además lo hemos visto también en el documental, privatización de las tierras, privatización de los recursos naturales. Esa es la dinámica del capitalismo. La economía política se centra en eso, y concretamente la economía política de la comunicación se centra en cómo los espacios públicos, los espacios comunes, se van privatizando. Va entrando una lógica comercial mediante la privatización. Técnicamente lo que dicen es que sectores o productos o medios de comunicación que antes estaban valorados por su valor de uso, ahora están centrados en su valor de cambio, en el dinero. El valor de uso es ¿para qué sirve? Pues los medios sirven para democratizar las sociedades, para crear una ciudadanía consciente y crítica que no permita que le roben. Eso lo dijo la ministra de Educación de Finlandia, hablando sobre España, donde hay mucha corrupción. Y dijo la ministra de Finlandia: un pueblo educado es un pueblo que no permite un gobierno de corruptos. Claro. Entonces, mercantilización. La economía política se centra en eso, pero crecientemente también se va centrando de una manera dialéctica en su opuesto. Es decir, en los procesos ciudadanos y de movimientos sociales que combaten la mercantilización, que anteponen el valor de uso, que utilizan su tiempo y sus ganas y su voluntad en promover medios sin ánimo de lucro, o medios comunitarios, o medios públicos. Modelo BBC, por ejemplo, modelo países nórdicos, son muy importantes. Entonces, ver esas dinámicas de control social y resistencia y cambio social democratizador. Primera dimensión, mercantilización. La segunda, Mosco la llama espacialización, de espacio, que es un sinónimo de globalización. Pero como comentábamos en la entrevista también, globalización es un término con connotaciones positivas que los poderosos utilizaron porque queda bien. Pero la globalización que ha sucedido en la práctica es la globalización del gran capital, ¿vale? Eso es la expansión geográfica y sectorial de la lógica mercantil, de la mercantilización. Grandes transnacionales de la comunicación que dominan el espectro mediático a nivel mundial. Pero al mismo tiempo ver que lo contrario, lo opuesto, esa dialéctica, que hay medios y personas que se dedican también a expandir a nivel internacional o más allá de las fronteras y en diferentes sectores propuestas que no son mercantiles, ¿vale? Que es el internacionalismo, se llamaba antes, la unión de los pueblos a nivel internacional para mejorar las condiciones de igualdad socioeconómica. Espacialización. Y el tercero es la estructuración, las estructuras sociales. En las sociedades actuales vemos reflejado en los medios las estructuras sociales predominantes. El clasismo, ¿verdad? La desigualdad masiva, lo decía el Banco Mundial. Colombia, el segundo país más desigual de Latinoamérica. En España ha aumentado muchísimo la desigualdad también. ¿Qué otras estructuras, además del clasismo, desigualdad económica, hay otras desigualdades? ¿Cuáles se os ocurren? ¿Cómo? Las brechas comunicacionales, entonces como en unas poblaciones sí llega la comunicación y en otras pues que aún. Tanto entre países, ¿verdad? Donde unos son dominantes y otros dependientes, como en localidades o poblaciones en el mismo país, efectivamente. ¿Qué más? Efectivamente, otra muy importante hoy en día, el machismo, y que también está siendo cuestionado por lo que a mí me parece el movimiento social más fuerte ahora mismo en España, seguro, y que podría ser el movimiento más fuerte de este siglo
a nivel internacional, que es el de la igualdad de las mujeres, que es sinónimo de feminismo, aunque a mí me han dicho que el feminismo es que las mujeres manden, me lo han dicho algunos por ahí, pero yo entiendo que el feminismo es la igualdad. No tanto eso, sino también la igualdad de género, también a comunidades que están excluidas acá en Colombia, como lo es las personas gay y trans. Efectivamente. Hay que darles también a ellos una voz porque de alguna u otra forma ellos no son escuchados y son juzgados con juicios de valor que no se deben de tener. Entonces también se han encargado los medios de comunicación de vendernos algo mal que no está correcto, a mi parecer. Así es, la homofobia es otra estructura social dañina que debe ser cuestionada por la igualdad en términos de orientación sexual. Y creo que también, por lo que has dicho, ciertas comunidades, bueno, falta una, ¿no? Clasismo, machismo, homofobia. La religión, ¿no? A ver, explícame. Eso no lo había pensado yo. Ah, bueno, pues es bueno. Cuéntame. Yo no sé, yo acabé de llegar. La religión, yo vengo de un país donde se inventó la Santa Inquisición, o sea, que eso lo que le gustaba era cortar cabezas. Pero, sí, así era. Pero de nuevo hay que verlo dialécticamente. Decía Marx que la religión es el opio del pueblo. Pues no era empírico, no era correcto, porque en muchos casos sí y en otros no. Al lado contrario tenemos la teología de la liberación. He conocido a profesores en la Universidad de La Salle, por ejemplo, que trabajan desde perspectivas cristianas de cambio social, igualitario y democratizador. Ahí lo tenemos también. Sí. ¿Y cuál más nos falta? ¿Qué otra estructura? No sé, cuando ahora se ve las adultas, digamos, aquí, digamos, se sienta de chingo, o sea, lo que es pero digo, dije que tratan de una mujer así, Son brechas que tienen que ver fundamentalmente con la desigualdad económica. Administraciones políticas. el coreanismo, la racial y el coreanismo. La que yo buscaba es la racial, ¿no? Eso sí es la estructura del racismo, la xenofobia. Incluso en campaña electoral, no queremos vivir como venezolanos. Y ahí además hay que ver, se llaman intersecciones entre todas esas formas de opresión. Eso, por ejemplo, yo creo que una de las primeras académicas y activistas en analizarlo fue Angela Davis. ¿Os suena? Angela Davis. Ella perteneció a los Panteras Negras en los años 60 en Estados Unidos. Es una persona negra, una mujer. Y empieza su libro, que se llama algo así como Clase, Género y Raza. No recuerdo qué más. Pero decía, muchas veces los partidarios de la igualdad económica o de clases se han olvidado de la igualdad de raza y de la igualdad y sobre todo de género. Y hay muchos contrarios al clasismo que han sido machistas y aún lo son. Mucho feminismo, como el feminismo fake o falso de Hillary Clinton, que no tiene en cuenta las clases sociales. Entonces, claro, si no te dices como igualdad, ella dice igualdad, pero igualdad es que una minoría de mujeres puedan pelear por los puestos de poder, como ella. Porque igualdad, seguro que Hillary Clinton no quiere ser igual que un barrendero de Kentucky, ¿verdad? Y también ha habido gente que se ha centrado solo en la raza, movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, sin centrarse tanto en el capitalismo. Y hay gente que sí que combinan todas esas perspectivas y, por ejemplo, profesores afroamericanos que han dicho hemos luchado por la integración de los negros en la sociedad estadounidense, hemos tenido hasta un presidente negro y ha servido de bien poco más allá de simbólicamente, en términos de redistribuir el poder, de que todos tengan más o menos las mismas oportunidades y capacidades de expresarse, de participar en los medios, etc. Porque eso se hace también con una
combinando todas las dimensiones. Y esa es la perspectiva de la interseccionalidad, ¿verdad? Combinar clase, raza, género y orientación sexual. Bueno, pues vamos bien. No sé si va a dar tiempo entonces a cubrirlo todo, pero epistemología, una palabrota. ¿Qué quiere decir epistemología? ¿Cómo? Y en este contexto de los fundamentos o el estudio de las perspectivas del conocimiento, científicas o académicas. La economía política, estos son sus principios. Hay que mirar a la historia, hay que conocer la historia. Lo decía Gandhi, ¿no? ¿Qué decía Gandhi sobre la historia? Efectivamente, no dice la compañía. Quien no la conoce está condenado a repetirla. Te engañan más fácil, ¿verdad? Me lo dijo una vez mi principal referencia intelectual, que es Noam Chomsky, que además descubrí hace poco que él estuvo en Colombia recientemente y hace más años. Poco después de morir su esposa, Carol Chomsky, visitó, se llama Santa Rita, en La Vega, por el Cauca, porque las comunidades de allí crearon hay un bosque, le pusieron el nombre de la esposa de Chomsky, en homenaje a la lucha de ambos por defender los derechos indígenas, los derechos humanos, etc. El bosque Carol Chomsky, lo leí hace poquito. Y ahí también pues Chomsky había escrito una carta a Juan Manuel Santos mostrando su preocupación por los proyectos de minería a gran escala, que como sabéis de sobra tantos problemas traen, ¿verdad? Pues Chomsky lo que decía es que estuvo en España ya hace varios años y estaba hablando de sucesos relativamente conocidos de los años 30 en España, de los años de la Guerra Civil sobre todo, y acontecimientos de cuando en España el anarcosindicalismo era la fuerza más poderosa, educaban a la gente, se autoorganizaban, autogestión, una persona, un voto. En Cataluña, el 70% de las tierras de las fábricas de transporte se puso en manos de los trabajadores. No del Estado, no del capital, sino de las propias personas. Pues Chomsky comentaba tristemente que la gente no tenía memoria, que solo los más viejitos del lugar, en la charla, conocían lo que él estaba contando. Y los españoles más jóvenes, desmemoriados, no lo conocían. Porque obviamente hay una campaña para que no se conozca la historia. En España hay libros de texto que dicen Federico García Lorca murió. Lo mataron los fascistas. Le decían bajar de un camión a hacer chichi, que decís aquí, y lo mataron por detrás. ¿Quién fue el otro? Miguel Hernández también murió en la cárcel como si no hubiese sido apresado por el fascismo. Claro, no quieren que sepamos la historia de que nuestros mejores exponentes a nivel internacional de arte y de poesía fueron defensores de la democracia y represaliados por el fascismo totalitario. La economía política y la comunicación quieren mirar la historia, ver los cambios y las continuidades, ver los procesos de control social y ver los procesos de emancipación social, los dos. Para eso hay que mirar la totalidad social. Cualquier comunidad, cualquier pueblo está inserto en una estructura más grande, nacional, en una estructura aún más grande, que es global o internacional, que es la del capitalismo, ¿verdad? Y en estructuras racistas, etcétera, que comentábamos. Hay que establecer esas conexiones que a veces se ha llamado localización, ¿no? De lo global y lo local, para ver cómo se relacionan esos niveles. Hay que tener ética, filosofía moral, ciertos principios generales que deberían ser universales. Lo que no me gusta que me hagan a mí no se lo hago a otros. Yo quiero igualdad, fraternidad, democracia, la de verdad.
etcétera, ¿no? Valores éticos. Si no te gusta que te bombardeen, no bombardees a Oriente Medio, ¿no? Ese tipo de principios. La crítica, lo que decíamos, el análisis crítico, el diagnóstico de los problemas existentes. Y luego que sea transformadora. No se hace solamente para tener un análisis académico. El objetivo último es incidir de alguna manera en la sociedad para que las sociedades se puedan empoderar y transformen para mejor sus condiciones de vida. Esos son los principios epistemológicos básicos. ¿Conocéis a alguno de los padres fundadores de la economía política y la comunicación? Por ejemplo, en Estados Unidos fue Dallas Smythe, Herbert Schiller. A lo mejor os suena más Armand Matelart. Armand Matelart es belga, pero ya en los años 60 estaba colaborando muy estrechamente en las políticas de comunicación de Salvador Allende, en Chile, hasta que llegó el golpe de Estado de Pinochet, fascista también, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, de Richard Nixon, y pues Matelart también se tuvo que ir. Y tiene un libro coescrito con, no me acuerdo ahora el otro autor, pero se llama Cómo leer el Pato Donald, para leer el Pato Donald. Y ahí se ve cómo el Pato Donald representa mentalidades colonialistas, por ejemplo. Lo mismo lo podéis ver en Tintín, que es una serie belga, no sé si es unos dibujos animados, no se conoce aquí. Vale, pues ha habido, esos son algunos de los padres fundadores, desde los 60. La economía política tiene que estar atenta a la realidad y se tiene que ir transformando conforme se transforman las condiciones mediáticas y sociales. Entonces se han producido, en términos generales, 4 cambios en esta disciplina. Una es que nace más en Estados Unidos, luego en Inglaterra y luego se globaliza en los últimos 10, 15, 20 años. Por ejemplo, a través de ULEPIC. ULEPIC es... Yo ahora estoy en esa asociación. Yo no me inventé el nombre, Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura. Yo no me lo inventé. Pero bueno, pues ahí están. Claro, es latina. Muchísima gente de Latinoamérica, como Guillermo Mastrini, que estuvo aquí el año pasado, me han comentado. César Bolaño, Francisco Sierra. Hay académicos de Mozambique, hay académicos españoles, hay académicos de Portugal. Buscando también esa unión latina. Ya están todas las asociaciones anglosajonas, los latinos tienen que hacer fuerza también y hacer sentir su voz. También en China, USIZAO, el análisis de los medios y sistema de telecomunicaciones en China. Shafiulalam Puiyan, que es de Bangladesh, que ha trabajado con Dan Schiller en Illinois, combinando la economía política con los estudios postcoloniales. Esto es para que tengáis algunas referencias, ¿vale? Dal Yongjin, no, este es el que ha trabajado con Dan Schiller, perdón. En Corea del Sur, Helena Sousa, de Portugal, políticas mediáticas, regulación, periodismo, etc. ¿Vale? Algunos académicos a tener en cuenta. Hay un libro también, ahora que recuerdo, de un chino que se llama Park y un inglés que es James Curran, que es de los fundadores de la sociología de la comunicación, que se llama Desoccidentalizar los estudios de comunicación. Sería otra fuente interesante. Entonces, hoy se está, debido a esa, tanto la globalización de los académicos como la globalización de las estructuras mediáticas, se está analizando la integración de empresas, gran capital, estados y sus gobiernos, y las clases sociales altas, fundamentalmente, más allá de las fronteras nacionales, regionales e incluso internacionales.
Paula Chakrabarti, que es de la India pero trabaja en Nueva York, y Sao, indican que esto implica diálogos y conexiones entre personas de diferentes países. Yo en mi estancia aquí en Colombia pues lo estoy intentando, hablar con otros profesores para desarrollar proyectos entre diferentes países. Eso siempre ayuda a avanzar en el conocimiento. ¿Vale? Y esta autora y este autor incluyen en su libro autores no occidentales, fundamentalmente. ¿Vale? Ese es uno de los cambios. El segundo es un cambio hacia puntos de vista alternativos, especialmente el feminismo y la organización de los trabajadores de la comunicación. Pues hay muchos trabajadores que se sienten asfixiados por los corsés que les imponen sus directores, los propietarios de los medios de comunicación. No pueden desarrollar libremente su trabajo. Yo aquí me he estado informando y me ha gustado mucho Jaime Garzón, ¿verdad? Pues fíjate, claro, hay consecuencias, ¿no? Pero ese es el camino, hay que decir la verdad. Y ahora hay menos miedo, seguramente, eso me lo tenéis que confirmar vosotros, que hace 15 o 20 años. Los trabajadores tienen cierto nivel de autonomía, los periodistas, los comunicadores sociales, tienen que utilizar esa autonomía para ser honestos, para ser valientes, ¿vale? Utilizar las brechas que se abren, las grietas. McKelcher y Mosco han mostrado cómo muchos trabajadores, tanto de la comunicación social como de las telecomunicaciones, se han organizado contra su propia empresa. O ahora en España, los trabajadores de la televisión pública, como está tan manipulada por el gobierno, cada viernes salen en antena con un lazo negro. Se están jugando su sueldo y su trabajo, pero como son todos quienes lo hacen, o casi todos, tienen esa protección. No pueden echar a todos los trabajadores. En China, los que fabrican por sueldos de miseria nuestros iPads, nuestros iPods, nuestros celulares y computadores, fabrican el hardware. El software se hace en Silicon Valley. Pero esos, alguno ha muerto porque no le dejan ir al baño en 24 horas, ¿verdad? Esos también se organizan. Ha habido huelgas y movilizaciones en China, de las que no nos informan los medios de masas, pero suceden. Y sobre todo ha habido un intento de combinar la economía política y la comunicación con perspectivas de género, con el feminismo. Mihan y Jordan, Sex and Money. Intenta ver cómo el capitalismo se relaciona con el género, especialmente con el género a nivel personal, experiencial, institucional y estructural, a todas esas dimensiones. Feminist Interventions, también, de Sarikakis y Shade. De nuevo, pues mira al poder, a las nuevas tecnologías, al trabajo, a la política, desde el punto de vista de género. La globalización de las industrias de la comunicación y como la mayor parte, aquí está un poco más mezclado, pero siguen siendo mayoría, bastante las mujeres. Hay muchas más mujeres trabajando en los sectores de la comunicación. ¿Qué dimensiones tiene eso? Aquí se analiza. Y por ejemplo, pues temas que no se habían analizado. Las políticas para el desarrollo de la igualdad de género, de las mujeres contra la violencia de género. La pornografía, que es una de las industrias en cualquier sector de las más poderosas del mundo, con grandísima explotación, con muchísimos problemas. Hay que investigarlo también. Cómo representan los medios el SIDA u otro tipo, ahora sobre todo también problemas psicológicos, ¿no? O enfermedades psicológicas, sobre todo la depresión. Como os decía, los trabajadores lo han estudiado McKelcher y Mosco.
Y luego también, lo que decíamos antes, la economía política tradicional siempre había estado centrado más en la denuncia, en la crítica del control social, de las estructuras de poder. Ahora también hay economistas políticos analizando más el cuestionamiento de esas estructuras de poder. Cybermarx, de Nick Dyer Whiteford, también trabajos de Robert Hackett y Carroll, Paco Sierra, que es español pero ha vivido muchos años aquí en Latinoamérica, Christian Fuchs, que sigue una perspectiva marxista para analizar los medios digitales, sobre todo y concretamente el movimiento Occupy. ¿Recordáis el movimiento Occupy? 2011. Occupy. Ocupa. Ocupar los lugares desocupados. Los latinos en Estados Unidos. Hay gente que no tiene que aprovechar sus estaciones. En España el movimiento Ocupa es eso. En Estados Unidos será como el 15M en España o el movimiento de los indignados. Que en 2011 en muchos países la sociedad civil, cansada de la corrupción y de la desigualdad y del poder de los bancos, salió a las plazas, montó las tiendas de campaña y se quedó allí básicamente durante un mes discutiendo alternativas, con la crítica a los poderes establecidos. Allí fueron pues Slavoj Žižek, el filósofo, fue allí a Occupy, Chomsky también, muchos actores de Hollywood se acercaron y fue realmente, en España es el caso que conozco yo más, he escrito sobre ello, el movimiento más creativo e innovador, por lo menos desde la transición en los años finales de los 70 y principios de los 80, logrando un apoyo del 82% de la población, en el caso de España, porque rompían un poco con la tradición aburrida, gruñona y muy identitaria de la izquierda tradicional. Eran movimientos mucho más transversales, como se llama, y que eludían temas que no crean hegemonía. En el caso de España, por ejemplo, a mí sí me encanta estudiar y conocer sobre la guerra civil, en los movimientos sociales de los años 30, incluso anteriores, que mi abuelo me contase toda la represión y todas las cosas, me gusta saberlo. A la mayor parte de los españoles no. Entonces dicen, la guerra civil no la hablamos. El tema de la monarquía, pues yo preferiría tener una república, me parecería más democrático, más que una institución medieval, ¿no? Como la monarquía, que no la eliges. Pero la mayor parte de españoles están contentos con su rey porque es muy simpático, es ¿cómo le llaman? Es muy campechano y es muy educado, está muy formado. Entonces, si tan formado está, que se presente en las elecciones y debería ganar, ¿no? Que se presente. Bueno, pero no es un tema de hegemonía. Pero la izquierda tradicional siempre ha estado centrado en eso y no podía ganar porque el sentido común predominante está ubicado en otro lugar. La izquierda en España tampoco habla mucho de España ni utiliza la bandera de España porque fue apropiada por Franco y por la derecha. Entonces, el movimiento Occupy, o de los indignados, como se llama en España, dijo, sí vamos a utilizar banderas de España, las vamos a resignificar, no vamos a hablar de monarquía, no vamos a hablar de guerra civil, vamos a hablar de temas hegemónicos, temas de sentido común, de consenso, contra la corrupción. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros, ese era el eslogan principal. Democracia real ya. No estaban pidiendo una gran revolución, que el término revolución ya ha sido denigrado también, sino cosas básicas. Nos habéis prometido democracia, eso es lo que pedimos, y que no nos echen de nuestras casas, que no haya desahucios, que podamos tener sanidad y educación, ir a los temas básicos, a un consenso de mínimos, y así lograron el apoyo del 82% de la población española. En Estados Unidos Occupy también tuvo éxito, un poco menos. Pasamos entonces al tercer cambio dentro de la disciplina de economía política. Qué pena, en paréntesis, digamos que primero que todo agradecer a la doctora Daniela por acompañarnos hoy en el Centro Regional Soacha. Vamos a visualizar cortamente la pregunta y es que, si bien es
cierto que se hablaba, digamos, desde los medios de comunicación. En Colombia el comunicador social y periodista, si no está, digamos, censurado, si se le ha canalizado y redireccionado, como lo hemos evidenciado pues, días previos a las elecciones presidenciales. Mi pregunta es, ¿cómo se ha dejado de argumentar para crear desinformación y para crear más bien expectativa? ¿Qué importancia entonces tiene para el comunicador social una argumentación como esta se puede conllevar desde la ética profesional? Bueno, primero, gracias. Solo un matiz, es una cosa rara, ya lo sé, pero mi primer apellido es Pedro, el segundo es Carañana. A veces eso nunca se sabe, pero así es. Entonces, efectivamente, en las sociedades formalmente democráticas, en los medios de comunicación existentes, no hay censura directa. Sí la hay, pero es secundaria. Hay otros procesos. Uno es la socialización o interiorización de los valores de la empresa y de los valores del capitalismo y de los grupos dominantes. Han sido educados y formados en las propias redacciones en esos valores. Otra es que tú sabes que si te autocensuras, tú sabes que si dices una cosa te puedes quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, pues callas. En España los mejores periodistas no están trabajando, los han ido echando. Es eso, pues se juega también con el miedo. Y la pregunta era, ¿qué argumentos? No, digamos ¿qué importancia tiene la argumentación para el comunicador social y periodista desde la ética profesional? No sé si tengo la respuesta, pero diría yo que es muy importante. Argumentar bien, con lógica, combinando razón y pasión también, ¿verdad? Como hacía Jaime Garzón, que tocaba a la gente, en verdad, o sea, metafóricamente, llegaba a la gente. Lo que pasa es que el tema de la posverdad de ahora es la idea de que los hechos ya no importan, y está pasando. Y en Estados Unidos, en Colombia y en todo el mundo. Hay una resistencia mental a los hechos cuando contravienen tus ideologías. Entonces muchas veces por argumentar bien y lógicamente y con datos no vas a ganar. Hay perspectivas posmodernas que lo que dicen es hay que abandonar la racionalidad y los datos. Podemos, el partido en España decía, no vamos a ganar con datos, dando cifras. Bueno, solo con eso no, pero eso no dieron ni una cifra. Entonces prometían una renta básica universal, por ejemplo. Y claro, pero hay gente que sin razón y dice, ¿de dónde vas a sacar el dinero? ¿Y cuánto dinero necesitas? Y no tenían respuesta. Entonces sí hace falta esa argumentación un poco que viene de la ilustración. Yo no rechazo eso. Lo que digo es que tuvo abusos y hay que combinarlo con los afectos, la movilización de las pasiones, ¿no? Y creo que es en esa lógica como debe buscarse la argumentación. Bueno, la expansión del activismo político, entre ellos el análisis de Christian Fuchs, pero ya se ha comentado Armand Matelat, que estaba con Salvador Allende, que luego junto a Herbert Schiller, uno de los fundadores de la perspectiva, estuvieron en la UNESCO para promover el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, el informe McBride. ¿Os suena todo esto? Muy importante, ¿eh? Pero luego Ronald Reagan hizo campaña, se salió contra la UNESCO, se salió de la UNESCO, dejó de financiarla. Todos los países del mal llamado tercer mundo subdesarrollados estaban en esta línea, pero Estados Unidos tenía más poder y no funcionó este nuevo orden de la comunicación más democrático, ¿verdad? Rompiendo esa dependencia de los flujos unidireccionales, donde muchos en Estados Unidos no se ven muchos programas colombianos ni españoles, algunos, pero no muchos. Hay una asimetría. En Colombia y en España sí se ven muchos programas estadounidenses o el mismo formato adaptado al país nacional.
O Hollywood, las cientos de películas que a lo largo de nuestra vida hemos visto. ¿Qué pasa? Que los gringos son mucho más, aparte son etnocéntricos, eso les crea etnocentrismo y no conocen apenas, salvo ciertos sectores, el cine de otros países, ¿verdad? Y además dependencia tecnológica. Se hacen dependientes porque ya no producen su propia tecnología comunicativa. Y cuando queda obsoleta, se ven forzados a comprarla de nuevo a Estados Unidos. Esa es la dependencia tecnológica. Esto pretendía romper con esa relación de dependencia. La IAMCR, que el año pasado celebró su congreso en Cartagena, aquí en Colombia, no, es que hay otra Cartagena en España, pero la de aquí. También da lugar a mucho análisis de radios comunitarias, activismo, el uso de los medios digitales por movimientos sociales, etc. Se hizo en Colombia y además con una gran participación de profesores colombianos, porque la Uniminuto era organizadora también. Entonces está bien romper un poco con ese cerco estadounidense y que puedan entrar nuevas perspectivas provenientes del sur. La asociación Free Press en Estados Unidos, donde está McChesney, uno de los grandes economistas políticos, que promueve, es una asociación activista, promueve la democratización de los medios. Víctor Picard, que ha promovido el concepto de la neutralidad de la red, ¿vale? Que la han limitado ya mucho en Estados Unidos, ¿vale? No voy a entrar porque es un tema muy largo y vamos a seguir. Pero muy importante, si no lo conocéis, miradlo. Activismo con el 15M o Movimiento de los Indignados y con Podemos. Pues mi amigo Miguel y yo mismo hemos analizado algunos de estos procesos. Otros medios, otras asociaciones, las tenéis aquí. Luego, si queréis, os paso también las diapositivas. ¿Vale? Y eran tendencias que ya existían y que ahora se han desarrollado mucho más. Estos 4 cambios. ¿Vale? ¿Alguien me lo resume? ¿O no habéis estado prestando atención? Pues uno es la economía política, ¿no? Que es como la desigualdad que hay entre los sectores, ¿sí, no? Y podría ser también lo de los movimientos indignados, que es como un movimiento social. Eso es lo que le faltaba a la economía política, analizar eso, y ya lo está haciendo. Algo que es espacial. A la hora de será uno. Las estructuras asociativas. Es una sugestión, de acuerdo, desde todos los campos, político, religioso, económico, cultural, para mantenernos entretenidos. No estaba acá, eso hay que hacer. Eso está también en Gramsci, está en Chomsky, que ahora veremos su modelo, y está en Laswell también, en Lazarsfeld, Edward Bernays, los padres fundadores de los estudios de comunicación, que decían, mira, en democracias formales se puede utilizar la policía a veces, unos países más que otros, pero ya no puedes ganar por la fuerza bruta, como en una dictadura. Tienes que ganar conquistando las conciencias, con hegemonía. Y esa ha sido la tarea histórica de los medios de comunicación. Entonces, estos 4 cambios serán ya analizar nuevos medios, los movimientos sociales, el feminismo y el trabajo, ¿no? Puntos de vista alternativos, y la globalización o espacialización en términos más técnicos. Vale, eso a nivel general, y luego quería centrarme en el modelo de propaganda, que es un modelo teórico con análisis aplicado que desarrollan Noam Chomsky y Edward S. Herman,
en su libro Los Guardianes de la Libertad, es así en español, y Manufacturing Consent, en inglés, de 1988, casi a finales de la Guerra Fría. Esta es la perspectiva que yo más he trabajado. Y vamos a publicar dentro de poco un libro entre 3 editores, un canadiense, un gringo y yo, pero el canadiense se ha ido de Canadá y el gringo vive en Japón. Él se considera un expatriado. Es alguien que estuvo en Panamá cuando Noriega haciendo labores de inteligencia, de espionaje, y vio tantas barbaridades que salió antisistema. Ese libro saldrá a la luz en agosto. Entonces es una de las perspectivas que yo más recomiendo porque es la que más me gusta. Y lo que dicen es que, a ver, dejémonos de tonterías. Los grandes medios de comunicación, su función fundamental, ¿cuál sería? Crear una ideología también. Pues por ahí va la cosa, ¿verdad? Se crear miedo. Dentro de su discurso van a venir un orden en lo que la estructura de la economía política sería lo que Es una hipótesis obvia. Que luego los periodistas dicen, no, nuestro propósito es informar o entretener, también es hacer dinero. O sea, los grandes medios, uno de sus objetivos, el primero, siempre se ha dicho en economía política que es hacer dinero porque si no, no puedes seguir tu empresa. Pero ya hay muchos medios, como el periódico El País de España, que fue un referente, ya no lo es, y lo compró Liberty Group, que es una empresa especulativa, un fondo financiero de alto riesgo. Y lo compró no porque le vaya a dar dinero, porque no le da, y además ellos hacen dinero con el banco, sino para controlar las conciencias, ¿verdad? Le llaman modelo de propaganda, que es un término un poco, hoy no lo utilizamos tanto, pero es para difundir propaganda, es decir, contenidos al servicio de los grandes poderes económicos y políticos. Entonces tienen un montón de evidencia empírica de que eso es así. En los 80 analizan la cobertura de los periódicos más prestigiosos y supuestamente progresistas. El New York Times, el Washington Post. A ver, ¿así me escucháis? Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos intercambiando. Analizan la cobertura en el New York Times de la guerra de Vietnam y ven que solo se opone al final de la guerra, cuando ya hay una movilización ciudadana masiva, cuando llegan los féretros de los soldados estadounidenses, no por los vietnamitas, eso no lo habéis visto en las películas, hasta en la que es más crítica, que es Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Esa es la más crítica, pero se centra en el trauma de los estadounidenses. Los vietnamitas solo están por ahí en la jungla haciendo ruidos raros, ininteligibles, o sea, no son ni personas, y esa es la mejor. En New York Times lo mismo, solo se opuso a la guerra cuando las élites económicas y políticas decían, esto nos está costando mucho dinero y muchas vidas. Ese es un caso. Analizan el caso de Camboya también. Analizan muchos casos de Latinoamérica con Ronald Reagan, cuando creó los escuadrones de la muerte en Nicaragua, por ejemplo, cuando asesinaron al arzobispo Romero, creo que en El Salvador, Guatemala, que era un arzobispo rojo. Entonces le asesinan, la prensa no dice nada. Asesinan a un cura polaco, la Unión Soviética, y hay una campaña internacional de indignación. Y varios casos más, ¿vale? Más recientemente se ha aplicado a la guerra de Irak, donde el New York Times fue uno de los líderes de la campaña de falsedades conscientes para justificar la invasión de Irak, de la que provienen muchos de los problemas que hay hoy en día, tanto de terrorismo como de refugiados. Mucha evidencia empírica, hay que mostrar eso, hacer el análisis de los medios, pero luego intentar averiguar las causas.
¿Qué elementos hacen que los medios estén plenamente insertados en las estructuras de poder y por tanto sirvan a esas estructuras de poder? Pues dice que la información pasa desde la materia prima, ¿no? Lo que sucede la guerra de Irak, sucede Vietnam, o suceden las elecciones en Colombia, hasta que sale por la televisión o escrito en prensa, tiene que pasar 5 filtros. Algunos hemos propuesto más filtros, pero empezamos por estos. Uno es la propiedad, ahora vemos los detalles. Otro es la dependencia de los anunciantes. ¿Quién financia los medios? No eres tú con tu euro, tus 3.400 pesos que pueda valer un periódico o lo que valga aquí. Lo pagan los anunciantes, entonces el que paga manda. Aplica el principio de no morder la mano que te da de comer. Ahora veremos ejemplos. La dependencia de las fuentes oficiales, las contramedidas disciplinarias. El caso Jaime Garzón. A los periodistas que se atreven a ser independientes a veces sufren consecuencias. Y las ideologías dominantes. Víctimas dignas e indignas. Un muerto en Putney, que es la zona, una de las zonas más ricas del mundo. Uno en Putney vale tanto como 10 víctimas en París. O como 100 muertos en Turquía, porque esos ya son menos importantes. O como 1000 muertos en la India, eso sí que importa un poquito. Y si son chinos, pues 10.000, eso no pasa nada. Esa es la lógica de la prensa. Propiedad, los monopolios que os comentaba, la concentración del poder mediático en muy pocas manos, que ha sido posible gracias a procesos de desregulación que llegaron con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan y se han expandido a nivel internacional. Se pueden poner límites a la propiedad cruzada, por ejemplo, que un mismo dueño no pueda poseer radio, televisión y prensa. ¿Eso ha existido en el pasado? Ahora los eliminaron. Son grandes corporaciones orientadas a la maximización del beneficio, es decir, a la comercialización y a la mercantilización. Como decía, concentrados en muy pocas manos y pertenecientes a más grandes conglomerados. Dan el ejemplo de la CBS, una televisión que pertenece a General Electric. Pues General Electric tiene intereses en la industria armamentística y en la industria nuclear. Lógicamente, cuando informe sobre esos temas, no va, el periódico o el canal de televisión no va a ir en contra de los intereses de su dueño, que es la energía nuclear, ¿verdad? Pero quisiera hacer una aclaración con Colombia o contextualización con Colombia. Recordemos que en Colombia 8 grupos económicos manejan cerca del 80% de toda la audiencia del país. Y es importante en cuanto a eso la economía política y cómo funcionan las relaciones de poder. Esto ya no lo sé si alguien me comentó que la tercera dimensión o la penúltima dimensión, que es la financiarización, también afecta a los medios colombianos, que es la penetración del capital bancario. Que hay medios que los bancos tienen muchas acciones, pero los bancos también tienen ciertos intereses. No los vas a cuestionar desde tus medios de comunicación. Y además hay a diferencia de los medios comunitarios donde se busca más participación, más horizontalidad, lo que hay es una estructura, una jerárquica y vertical que reduce el grado de autonomía conforme vas bajando en la escala. El becario, ese tiene muy poca autonomía. El periodista de redacción un poquito más, pero en poca. El propietario es el que realmente tiene poder. Aquí tenéis, por ejemplo, solo una parte de los medios de comunicación que tiene News Corporation, de Rupert Murdoch, que es un sionista declarado, apoyó la guerra de Irak también, apoya a Israel y se opone a Palestina.
y además en el Reino Unido hackeó los teléfonos de muchos ciudadanos para obtener información ahí privilegiada, incluyendo de niños con cáncer. Lo cual, pues para él, para los poderosos eso aún llega a ser aceptable. Lo que no era aceptable era escuchas ilegales a la reina de Inglaterra. Ahí ya se pasó. Pero sí, pues personajes de este tipo tienen un montón de medios de comunicación. Lo que os decía, la dependencia de los anunciantes. La principal fuente de ingresos. Entonces, a veces hay una presión directa. Ha habido casos en que la Ford, la de los coches, ha presionado a medios británicos para que no hablasen tanto del cambio climático y mucho menos lo relacionasen con el petróleo y con la industria automovilística. Hay casos de presión directa. Lo normal es que el periodista ya sepa lo que puede decir y lo que no. O sea, la presión directa es, si no dejas eso, retiro mis anuncios y pierdes dinero. Hay muchísimos casos. Y muchas veces también se crea un ambiente de venta, ¿no? Crear programas donde se cree una receptividad de cara a consumir productos, ¿verdad? Lo vemos también en muchos programas de estos de cocina, donde de repente te anuncian algo, ¿no? Lo decía un editor de CNN en Estados Unidos. Nos llamaron diciéndonos que no querían anunciar en nuestros programas justo después de sacar muertos en Afganistán o en Irak. Pero sacan programas más entretenidos para que luego la gente esté contentita y pueda comprar mis productos, ¿no? La dependencia de las fuentes oficiales. Una gran parte, según varios estudios, de lo que se publica en prensa proviene de notas de prensa de grandes empresas o de políticos. Gandhi lo llamó un subsidio informativo, es decir, te ahorras dinero, no tienes que ir a buscar la noticia, te envían la notita y ya está. Entonces, por el ahorro de costes y maximizar los beneficios, dependen de las fuentes oficiales, de aquellos que tienen capacidad de emitir noticias. Entonces encuentras, por ejemplo, que en la televisión estadounidense es 35 veces más probable escuchar a un representante de una gran empresa que escuchar a un representante de los trabajadores o de los sindicatos. Una asimetría, ¿verdad? El FLAC, como lo llamaron ellos, que bien es un término de la guerra mundial, es fuego antiaéreo. Pero bueno, son contramedidas para disciplinar a los medios críticos o a los periodistas críticos. Respuestas negativas a los mensajes críticos o independientes. Feedback negativo. Te pueden enviar cartas, llamadas telefónicas, peticiones, amenazas de ir a juicio, retirar la publicidad, amenazas, incluso asesinatos, ¿verdad? Eso también filtra la información, porque tú dices, uy, si saco esto me va a caer una encima que ya más me vale esconderme. Entonces hay periodistas que se autocensuran también. Y finalmente, las ideologías dominantes. En la época de la Guerra Fría era el anticomunismo. Eso había decaído un poco y se convirtió en la creencia en el milagro del mercado. El mercado lo va a solucionar todo. O del individualismo, o del consumismo. Eso son ideologías dominantes. Las guerras humanitarias, lo cual es una paradoja, una contradicción de términos, ¿no? Pues se utilizó, vamos a hacer guerras humanitarias. O la guerra contra el terrorismo. Se utilizó para justificar la invasión de Irak, por ejemplo. Crea un ellos y nosotros, un malos y buenos. Solo un ejemplo más de manipulación de tantos que podéis encontrar. Otro caso, no sé si conocéis el caso de la pipeline, ¿cómo se llama? El oleoducto en Dakota del norte, si no me equivoco. Dakota.
que van a construir un oleoducto por territorio donde están enterrados los indios americanos, nativoamericanos, territorio de indígenas estadounidenses. Eso estaban los indígenas protestando y manifestándose como no lo habían hecho desde hacía 60 años, en la que todas las tribus indígenas se unieron para protestar contra la construcción del oleoducto. Ningún medio lo cubrió, solo un medio alternativo, Democracy Now! Y luego a Amy Goodman, la presentadora de Democracy Now!, tuvo que ir a juicio acusada de traspasar la propiedad privada que ya pertenecía a la empresa del oleoducto. Una contramedida disciplinaria, como decíamos. El juez la dejó libre. Podemos ver que, por ejemplo, en televisión el ejército estadounidense participa en los guiones o financiando un montón de programas, la mayoría de ellos de entretenimiento. American Idol, X Factor, Masterchef, Oprah Winfrey, un montón que conoceréis, Hawaii Five-O, etc. Y Matthew Alford es un académico que ha recurrido a la Freedom of Information Act, que permite desclasificar documentos secretos bajo la ley de libertad de prensa, siempre y cuando no amenacen a la seguridad nacional. Y los desclasificó y ha encontrado que cientos de películas de Hollywood han sido financiadas por la CIA, por el gobierno estadounidense, etc. ¿Vale? Para luchar en la guerra contra el terror. En la época de la Guerra Fría, por ejemplo, en Rocky Balboa 3, ¿quién es el malo? El ruso, ¿verdad? Así hay así de películas. Primero los rusos, luego los árabes, en los 90 también eran los latinos y los colombianos. Me acuerdo de esta película, El señor y la señora Smith. Van a Bogotá y es la selva. Y además y ahora todas las series de narcos solo sacan lo malo, idealizan a los narcos y no sacan la belleza de un país como Colombia, ni tantas propuestas de cambio social que hay, ¿verdad? Bueno, entonces, como ya vais estando cansados, solamente comentar que Christian Fuchs, que os lo he citado antes, que es ahora mismo uno de los economistas políticos y académicos de la comunicación más prestigiosos, ha aplicado el modelo de propaganda a Internet. Eso saldrá publicado en el libro que estoy pre-editando, que estará en inglés y será en Open Access, libre acceso y gratuito. Una versión en papel de pago y una versión en PDF gratuita. Y es un análisis muy bueno, pues claro, el modelo de propaganda no sirve. Hay monopolios, hay concentración, hay algoritmos secretos que siguen estructuras jerárquicas de ordenación de los resultados en Google, por ejemplo, y en Facebook. La publicidad es fundamental en Facebook y en Google, lo sabemos, ¿verdad? Él tiene el análisis desarrollado. Las fuentes oficiales también. La mayor parte de lo que se consume en redes sociales y en Internet proviene de grandes medios de comunicación analógicos, ¿vale? Lo alternativo existe y tiene su espacio, pero aún es inferior. También hay contramedidas disciplinarias, incluso los famosos bots, ¿no?, que ya te atacan automáticamente según lo que publiques. O retuitean lo tuyo según lo que retuitees, son lo que tuitees. Y las ideologías dominantes, obviamente, sobre todo el consumismo, predomina. Pero, como decíamos, hay que verlo dialécticamente. Hay capitalismo digital, pero también hay trabajo digital de ciudadanos. Hay explotación, pero hay autogestión. Hay concentración y mercantilización, pero también están los comunes. Entender Internet como un bien común, que sea para todos. Capitalismo digital versus lo común digital, por evitar términos controvertidos que lo utilizan. Está la derecha y la izquierda online, ¿vale? Y están las grandes celebridades online, pero también están los usuarios diarios, cotidianos. Hay una estratificación de la atención, una aceleración, modelo tabloide, espectáculo, amarillismo,
mal reconocimiento, pero también hay gente que trabaja por la igualdad, por el slow movement, por ejemplo, movimiento lento, ¿no? Frente al fast food y todo este estrés y prisas, vivir más tranquilos, más despacio. Hay gente promoviéndolo a nivel internacional por internet. Y llega Edgar Morin, o Morin en francés, que es uno de los grandes académicos, y lo apoya. Y eso se difunde por internet, y hay vídeos virales, y hay crítica, y hay discurso crítico, y hay reconocimiento del otro también, ¿verdad? Entonces hay una sociedad irrespetuosa frente a una sociedad solidaria que busca el respeto mutuo y la ayuda mutua. Y para otro día os puedo recomendar un artículo. En inglés está en Open Democracy y en español está en Democracia Abierta, donde además os animo a escribir, porque me dijeron los editores que están muy interesados en el proceso de paz de Colombia y todo lo que sucede aquí. Pues ahí, si buscáis mi nombre y Open Democracy, encontraréis un artículo sobre el uso de los medios digitales por parte del movimiento social 15M y del nuevo partido político Podemos, sin idealizaciones, resaltando las fortalezas y las limitaciones, las ventajas y los inconvenientes. Y otros autores, Miguel Álvarez Peralta y Aurora Labio, que también han sido trabajo. Pues terminamos ahí para no alargarlo más. Sois libres ahora de seguir comentando o preguntando lo que queráis. No, pero si hay ninguna duda. Acerca del primer ítem que decía como de la monopolización. Entonces, si a la gente lo que le gusta es consumirlo de las grandes cadenas, ¿cómo hace el periodista para ser alternativo y para crear transformación, pero sin embargo que haya sustento para el mismo periodista? Se dice muchas veces que la gente quiere eso. Lo cierto es que se le acostumbra también a eso. A mí ahora mismo me cuesta ver películas en blanco y negro de los años 50 porque son lentas, un Antonioni o Truffaut o grandes clásicos, y me cuesta porque me han acostumbrado a la velocidad y Rápido y Furioso, ¿le llamáis aquí? Claro, y eso te coge y te dan patatús. Te acelera el corazón, apelan a tus emociones. Entonces, por tanto diría, cuidado, porque hay veces que sí que dicen, no, eso no le interesa a la gente. Y luego ha habido programas de política, por ejemplo, que han tenido una audiencia masiva. Hasta un youtuber, yo no lo conozco bien, me parece que no me gusta tanto, pero un youtuber que habla de política y tiene muchos seguidores, aquí en Colombia. Sí. Da igual si me gusta o no. El tema es que hablando de política y con humor y formato YouTube, ha conseguido un montón de audiencia. Sí se puede. En España también ha habido programas con mucha audiencia que han cancelado porque eran demasiado críticos, pero tenían una audiencia masiva. Sí hay una demanda. Sí hay una demanda de contenidos interesantes y que traten temas en profundidad, pero que también apelen un poco a las emociones, a las pasiones, a los afectos, ¿verdad? Esa es la línea que yo creo que hay que combinar. En España está Salvados, de Jordi Évole, que por ejemplo entrevistó a Pepe Mujica, y ese programa pues tuvo una audiencia enorme. Normalmente a la misma hora hay un programa de chismorreo, y el de chismorreo tiene más audiencia. Pero entonces se trata también de acostumbrar a la audiencia a otro tipo de productos. Muchas gracias de verdad por vuestra atención y sobre todo por vuestra participación, por hacerlo más dinámico y participativo, con ideas muy interesantes que a mí me ayudan a entender mucho mejor el contexto colombiano también. Así que gracias y un aplauso para vosotros. Gracias.